¿Te gusta la música y cantar? Mejor dejémoslo así. Y no te pierdas a partir de este domingo 20 de diciembre el estreno de nuestro programa Noche de Invitados con Jerry a las 8 de la noche, solo por 33.3 Televisión, porque el Evangelio se hace televisión. Mezcal Tío Germán es patrocinador oficial de 33.3 Televisión. 33.3 presenta. Porque el Evangelio también es noticia. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos, bienvenidas todos a este resumen semanal de noticias. Tengo que aclararlo, el último de este largo 2020. Ya comenzaremos con estas transmisiones en enero del 2021. Y antes de este último resumen semanal, permítame recoger algunas de las mejores historias que nos ha dejado este año. Es claro que este 2020 nos ha dejado muchas heridas, muchos dolores, muchas historias muy tristes y por supuesto incertidumbre y dolor en muchas familias. Pero también hay que ser francos, el mundo sigue girando, la gente sigue haciendo cosas buenas por el prójimo y hay noticias importantes, buenas, muy válidas y muy valiosas para el futuro. Las comparte pues diferentes portales de información y particularmente me llama la atención que en este 2020 se duplicó el número de mujeres que están haciendo cine en todo el mundo. Según el reporte de Film Affinity, más el doble de mujeres que en el 2019 hicieron películas este 2020. Una muy buena noticia. Además, los británicos salieron después del primer encierro que tuvo esta cuarentena allá en la primavera de este año. Después del primer encierro salieron a comprar más de 4 millones de libros. Fue un subón al consumo de libros en el Reino Unido. Se supone que 31% de británicos comenzaron a leer más en esta pandemia, sabían que tendrían que volver a sus casas y pueden abrir mundos enteros a través de la lectura. Una muy buena noticia. Y un dato verdaderamente interesante es que en este 2020 la energía limpia, la electricidad por vía eólica y de otras naturalezas fuera del combustible, ya sea petróleo o carbón, pues subieron un 11% de consumo alrededor del mundo. El consumo de energía por vía de combustibles, de carbón, de fósiles, bajó en 18%. En este mismo terreno, toda una nación, toda Suecia, dejó de consumir carbón en su consumo eléctrico y eso pues genera cosas positivas. Allá también en Europa, toda la nación de los Países Bajos ha cambiado más de 19,000 kilómetros de carreteras en pasto, en césped. Transformó el asfalto en césped y eso generará mejores maneras de recuperar líquidos. También una última información interesante, positiva: 48 especies animales fueron rescatadas en este 2020 de la extinción. Hay muchos entre aves y mamíferos, pero particularmente el lobo rojo y el perico de las orejas amarillas, como se le llama, no tendrán que padecer más por estar en riesgo de extinción. La humanidad los acaba de salvar este año. Pues son buenas noticias que esperemos que en el 2021 podamos seguir compartiendo. Ahora sí, vamos a lo que ha sucedido esta semana. Reporte semanal. México. Esta mañana las autoridades sanitarias federal, el gobernador del Estado de México y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, participaron en una conferencia conjunta en donde, como usted ya sabe, seguramente sabe, declararon nuevamente la vuelta al semáforo rojo para el Estado de México y la Ciudad de México.
la zona poblada, la zona habitable más densa de todo el país. Y por supuesto esto ha alertado a todos los ciudadanos que han salido, por supuesto, esta tarde, esta noche, a buscar alimentos, a buscar las compras de pánico para la Navidad. Sin embargo, los comandantes de estas dos estados de la República, y además de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, pues dieron estas informaciones a propósito de esta resolución que nos impacta verdaderamente a todos. Vamos a escuchar a Hugo López-Gatell. Es muy importante tener claridad de que 2020 y 2021 serán años muy especiales para la historia de la humanidad. No es, por lo tanto, el momento para hacer fiestas, reuniones familiares, posadas y cualquier otra congregación que implica necesariamente el riesgo de contagios de COVID-19. Esperemos, tengamos paciencia, ya habrá oportunidad de celebrar, y celebrar se logrará si disminuimos esta epidemia y evitamos sufrimiento, evitamos. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que se había resistido justamente a volver al semáforo rojo, particularmente después de que Ecatepec viviera ya 2 semanas de semáforo rojo, pues tuvo que también recular en estas decisiones como gobernador, y esto fue lo que dijo respecto a la decisión que han tomado todas las autoridades federales y locales aquí en el Valle de México. Y nuestro objetivo es salvar más vidas. Durante las últimas semanas hemos visto un crecimiento importante en el número de contagios, en el número de defunciones, lamentablemente, y un incremento en el número de hospitalizados. Hoy en día el Estado de México tiene una ocupación hospitalaria del 75%. Estamos ya a los niveles que estábamos en el momento más alto de la pandemia durante el mes de junio. Y el ritmo al que siguen los contagios es un ritmo preocupante. Esto nos lleva a que tomemos medidas drásticas para frenar el ritmo de contagios. El Estado de México pasa a semáforo rojo. Esto significa suspender todas las actividades no esenciales. Con esto, de manera conjunta, en una decisión con la Ciudad de México y con el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, para disminuir la movilidad, para reducir el ritmo de contagios y para evitar que el número de hospitalizados, de enfermos y de fallecimientos siga incrementando, debemos suspender las actividades no esenciales. Suspender todas las actividades no esenciales a partir de mañana mismo, 19 de diciembre, y hasta el 10 de enero del 2021. ¿En qué consisten? Más o menos las autoridades indican que las determinaciones es que las actividades consideradas como esenciales, las que están estipuladas por la Secretaría de Salud, Economía y Trabajo y Previsión Social, el IMSS, sí podrán realizarse, sí podrán mantenerse. Todas las demás no podrán realizarse. Nos indicamos con las autoridades a qué se refieren. La venta de alimentos sin preparar y preparados exclusivamente como servicio de entrega, es decir, no habrá servicios de restaurante para poder consumir en el lugar, sino solamente para poder pedir y llevar. También la venta, por supuesto, de alimentos en los centros comerciales, en los tianguis, en los mercados y, por supuesto, pues todas las tiendas de conveniencia y de abarrotes. Los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, servicios funerarios, construcción, financieros y telecomunicaciones seguirán operando con normalidad. La fabricación, comercialización y venta de medicamentos, bastaba más, y servicios que brinda el gobierno en sectores tributarios, seguridad, obra pública y agua. Es decir, estos no dejan de ser esenciales. Todo lo demás tendrá que aplazarse, incluido, por supuesto, el cierre de gimnasios, parques públicos, centros comerciales o de diversión, centros de esparcimiento. Los templos religiosos también deberán permanecer cerrados, y los accesos a diferentes servicios que sí son esenciales hasta el 25% de su capacidad. Esto fue lo último que reflexionó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Hospitalizaciones. Y por eso es este esfuerzo extraordinario que estamos pidiendo a la ciudadanía. Sabemos que es muy complicado, que hemos vivido una situación económica muy compleja. Sabemos que para las familias, para las madres de familia ha sido muy difícil el mantener a los hijos en casa tomando clases desde el hogar. De verdad,
Quisiéramos no estar viviendo esta situación, pero pues es algo que se está dando en muchísimas ciudades del mundo, la complicación de el invierno, las temperaturas y pues el que vivimos en una zona pues de una altísima densidad poblacional y con mucha movilidad. En el mundo. Y pues largo proceso que tuvo que vivir los Estados Unidos con el conteo de votos, con la validación del proceso electoral allá en la Unión Americana para dar y confirmar el triunfo a Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos, sucediendo a Donald Trump. Se acabaron básicamente los recursos para el actual presidente Trump para poder reclamar lo que ha venido reclamando, que es justamente el triunfo de su persona y un fraude electoral. Biden ya ganó con todo el colegio electoral precedente, por supuesto, los 306 votos de estos colegios electorales que sucedieron el 14 de diciembre y ya comenzó a recibir las últimas felicitaciones. Quedaban dos importantes en el mundo, la del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que se esperaron hasta esta etapa para felicitar a Joe Biden como próximo mandatario norteamericano. Vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en esta carta de felicitación a Joe Biden. La carta dice: estimado señor Biden, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América. Como usted recordará, nos conocimos hace cerca de 9 años y desde entonces le expresé de manera personal y en una carta el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y de la violencia que padecemos. Nuestros países están vinculados por la vecindad y a nuestros pueblos los hermanan la historia, la economía y la cultura. Por ello, los gobernantes debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías. Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución, en especial el de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Le expreso también mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y del mundo, lo cual permitirá una ventaja de 7 millones de votos allá en los Estados Unidos de un total de 81 millones que dieron el triunfo a Joe Biden. Y por supuesto el 20 de enero estará tomando formalmente posesión de las riendas del país más poderoso del planeta y también aquí por supuesto lo estaremos comentando. Vamos a lo que sigue, que tiene que ver con México y Estados Unidos. Sociedad y cultura. Esta semana el Congreso mexicano pasó una ley, una iniciativa de reforma a la ley sobre el trato y las relaciones entre México y los agentes internacionales. Es todo un tema que por supuesto tiene muchísimas aristas, pero lo principal, la reforma de ley se concretó en apenas 11 días desde que fue presentada
desde el Ejecutivo, pasando por el Senado y siendo avalada por la Cámara de Diputados, pero que genera repercusiones importantes en las relaciones entre México y Estados Unidos, principalmente por la presencia de agentes extranjeros dentro de territorio mexicano, así como su operación. No se trata de los agentes diplomáticos, que básicamente se regulan por las leyes diplomáticas y los tratados internacionales, sino de los muchos agentes que tienen que ver con el intercambio de información o la acción en contra de a favor de la seguridad, en contra de criminales internacionales, como sucedió precisamente aquí en México con agentes de la DEA, del FBI y de otras dependencias gubernamentales, principalmente de los Estados Unidos, en coordinación para el tema de la seguridad. Usted recordará, y aquí lo trabajamos, aquí se lo platicamos, el caso del general Cienfuegos, en donde no hubo ningún tipo de coordinación de información entre los trabajos que hacía la DEA en Estados Unidos sobre el general mexicano, que terminó siendo encarcelado y después básicamente perdonado por el poder norteamericano para ser devuelto a nuestro país. Esto en teoría no debería volver a pasar con esta nueva ley y es una buena noticia, por supuesto, para los elementos de seguridad aquí en México, principalmente para el Ejército y la Marina, que cargan sobre sus hombros la gran parte de la estrategia de seguridad y paz en esta nación. Vamos a ver de qué manera se refleja esta ley en el próximo año. Ya lo estaremos viendo también aquí. Vamos a lo que sigue. Vida y comunión. Oiga, el viernes pasado era 11 de diciembre, no alcanzamos a compartir con ustedes cómo se vivió realmente el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, aquí en México, en la Ciudad de México, con los santuarios dedicados a la Virgen Morena completamente cerrados. Hubo, por supuesto, los actos celebrativos propios para la solemnidad de la Virgen de Guadalupe y destacamos principalmente la Misa de las Rosas del mediodía del 12 de diciembre, la solemnidad grande de la Virgen de Guadalupe, en donde fue una misa predicada por el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, quien dio este mensaje verdaderamente sensible sobre la situación actual en este país, sobre la pandemia y de qué manera la Virgen de Guadalupe sigue acompañando a todos los fieles mexicanos, a todos los fieles devotos guadalupanos, y que necesitamos también comprender cuál es su verdadera misión y sentido de presencia maternal en esta tierra. Lo comparte así Franco Coppola, nuncio apostólico en México. ¿Quién no ha padecido o no padece las consecuencias del bloqueo de las actividades económicas que ha sido necesario? ¿Cuántos tenían bastante seguro su pan y ahora no están tan seguros? Cuánta angustia en el corazón de las personas, de los papás, de las mamás, de familia, que tienen que salir cada día para buscar trabajando el pan para sus hijos, conscientes que se están exponiendo y no saben si esta noche, junto con el pan, nos llevarán consigo también al contagio. A todos nosotros se para adelante, hoy, como siempre, como cada día, Santa María de Guadalupe, y nos repite: oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, ni te inquiete cosa alguna. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? A fondo. En este mismo terreno, por supuesto, para muchas familias mexicanas, para muchos fieles devotos que celebran a estas fiestas, las posadas, la Navidad, el Año Nuevo,
pues hay una gran inquietud sobre cómo es que se puede celebrar, cómo es que se puede rememorar, conmemorar, vivir con alegría estas fiestas tan importantes para todos. Pues afortunadamente nuestros amigos del canal digital arquidiocesano de Monterrey nos preparan esta sugerencia para vivir. Aquí dice especialmente las posadas, pero por supuesto ténganlo en cuenta para poder vivir una Navidad así, de virtual, una Navidad en familia, con las personas más cercanas a su vivienda y tratar de evitar a toda costa, como lo dijeron los obispos mexicanos, evitar a toda costa celebraciones multitudinarias y aglomeraciones. Vamos a ver este video que nos preparan los amigos de canal diocesano arquidiocesano, digital arquidiocesano de Monterrey, y les agradecemos muchísimo esta confianza para poderlo transmitir. Vamos a verlo. ¿Cómo organizar una posada virtual? Las posadas navideñas de este 2020, debido a la crisis sanitaria que se vive en todo el país a causa de la pandemia de COVID-19, serán muy diferentes a las de otros años, y en la mayoría de los casos serán posadas virtuales. Pero el hecho de que las posadas sean virtuales de ninguna manera les quita su verdadero sentido, que es la preparación espiritual para celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Además, las posadas virtuales pueden convertirse en una oportunidad para celebrar lo importante, Jesús, sin descuidar lo emergente, cuidarnos a nosotros mismos y a los demás, y estar abiertos a los más necesitados, que también es una forma de dar posada. ¿Y qué celebramos en las posadas navideñas? Son un novenario que nos ayuda a preparar espiritualmente la Nochebuena y la Navidad. Y por ello, lo central es celebrar a José, a María y a Jesús, que viene a salvarnos. El culmen de las posadas navideñas es la Navidad, el nacimiento del Salvador del mundo, de Jesús, el Mesías anunciado y esperado. ¿Cómo se organiza una posada virtual? Número 1. Convoca virtualmente a la familia y amigos. Hoy en día hay muchas plataformas digitales que puedes utilizar. Las más comunes son Skype, Zoom, FaceTime o Google Meet. Elige una de ellas, así como la fecha y hora, y envía a tus amigos una invitación. Número 2. Prepara el escenario. Como tú serás el anfitrión, decora con motivos navideños el lugar desde el cual estarás dirigiendo la posada virtual. Lo más importante es que los santos peregrinos, la Virgen María, con Jesús en su vientre y San José, se encuentren perfectamente ubicados en el encuadre de la pantalla. Número 3. Lleva a cabo la posada virtual. Durante la celebración de la posada navideña virtual, te sugerimos seguir este esquema. Agradece la asistencia y da la bienvenida a tus familiares y amigos. Lee en voz alta el texto bíblico correspondiente a cada posada y plantea una pregunta al respecto. Los participantes de la posada virtual deberán reflexionar en silencio el texto bíblico y lo pueden comentar. Después, comienza el rezo del Santo Rosario, o por lo menos de los misterios que corresponden a ese día de la posada. A continuación, se canta la letanía. Conviene que en ese momento los santos peregrinos ocupen toda la pantalla de la computadora para centrar la atención en ellos. Una vez concluida la letanía, se hace el canto para pedir posada. En este momento, un grupo de participantes canta los primeros versos y otro grupo los segundos. Para ello, es importante que el anfitrión organice previamente a sus invitados. La convivencia también deberá ser virtual. Los invitados prepararán en casa algún platillo y mientras lo degustan, el anfitrión puede dar la palabra a algunos de los participantes para compartir sus anhelos y esperanzas, hablar de sus temores y riesgos y participar sus gozos y alegrías vividas durante el año. Y finalmente, se realiza una piñata virtual. ¿Cómo es esto? Puede consistir en un concurso de preguntas relativas a la Navidad o en la interpretación de algún canto navideño. En estas posadas virtuales, todos debemos tener en cuenta que ni la piñata, ni el ponche, ni los dulces son lo importante o lo central. El centro es la Sagrada Familia.
porque el Evangelio también es noticia. Y como cada viernes, por supuesto, la presencia de Guillermo Gazzanini en la reflexión editorial respecto a los acontecimientos de esta semana. Y por supuesto, Guillermo, bienvenido al último espacio de reflexión noticioso de este 2020. Ya nos encontraremos en el 2021, pero acompáñanos justamente en esta última transmisión del año para compartir una reflexión a propósito de acontecimientos relevantes de la semana. Guillermo, muy bienvenido. Hola Felipe, ¿cómo están? Gracias también a todo nuestro auditorio que nos acompaña en esta tarde, noche, ya perfilándonos a la Navidad. Y pues bien, Felipe, todos sabemos que esta madrugada del día 18 de diciembre aconteció algo particularmente trágico en el estado de Jalisco y no podía pasar desapercibido para este noticiero el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, quien hace 2 años dejó el poder allá en el estado de Jalisco para dar paso a la alternancia Movimiento Ciudadano, actualmente con el gobernador Alfaro. No sabemos aún cuál es el trasfondo, cómo está la cuestión, se manejan ya diversas hipótesis al respecto del asesinato. Sabemos bien que ahí se encontraba el exgobernador con otras 4 personas y un comando fuertemente armado, alrededor de 30 personas para repeler a su escolta de 15 guardias en carros blindados, camionetas blindadas, como se le proporciona de acuerdo a la Ley de Protección de Funcionarios del Estado de Jalisco. Pues llegaron al restaurante donde se encontraba el exgobernador y ahí pues prácticamente acribillado en el baño del lugar. Fue una de las cosas que conmocionó al Estado. Como sabemos, Felipe, el gobernador Aristóteles deja la gubernatura en 2018 en una tremenda crisis de derechos humanos y sobre todo de impunidad y violencia que sigue todavía arrastrándose en el estado de Jalisco. Recordarás, amigo Felipe, y también a nuestro auditorio, que el gobernador salía en esta tremenda crisis, por ejemplo, de los tráileres, los contenedores cargados de cadáveres que fueron hallados en las inmediaciones, en terrenos baldíos de Guadalajara, y ahí fue una tremenda situación o crisis de derechos humanos para saber quiénes eran desaparecidos, víctimas de la violencia. A lo largo de la historia de la gubernatura de Alfaro, esto poco a poco fue acentuándose particularmente por la situación de violencia tan tremenda que hubo en el estado. Fue también un periodo pues de críticas hacia el gobernador. En el primer periodo, por ejemplo, ahí estaba la mano de su padre, el magistrado Leonel Sandoval, quien metía las manos en el gobierno de su hijo hasta que se puso un alto y hubo unas críticas muy importantes de la sociedad jalisciense al respecto para saber quién estaba o no gobernando Aristóteles. Recordarán también ustedes, amigos, Felipe fue víctima, el hoy difunto gobernador, en estas cuestiones extravagantes, excéntricas que tenía en el uso de la motocicleta. Tuvo un accidente muy serio y, en fin, en cuestiones personales, ahí se destacaron muchas cosas durante su gobierno. Sin embargo, también, Felipe, me gustaría saltar con nuestro auditorio la crisis que está viviendo la clase política en cuanto a esta situación de violencia. Es algo que se ha explorado poco, sí se ha mencionado en diversos medios de comunicación, y nos vamos al 2018, por ejemplo, cuando estaba la carrera política por la renovación del Poder Legislativo y la Presidencia de la República. Fueron 152 políticos los que fueron asesinados durante ese periodo electoral, aumentando casi en un 58% los asesinatos cometidos contra candidatos y políticos. Ahí tenemos también delitos o crímenes de violencia de género, particularmente violencia política contra las mujeres, y quizá, Felipe, el más paradigmático que tuvimos este año fue el atentado contra el secretario de Seguridad Pública de la ciudad, Omar García Harfuch, en junio de este año, de este trágico 2020, donde un comando y que se atribuye a uno de los cárteles de la droga en Jalisco, pues atentó duramente contra su vida allá en Polanco. Y curiosamente esta conexión Jalisco no deja de llamar la atención, puesto que pues García Harfuch también tiene
fuertes lazos con el Estado, hijo de Javier García Paniagua, titular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad y candidato a la presidencia de la República posterior al gobierno de López Portillo, donde Miguel de la Madrid acabó ganando la candidatura. Y también, pues, su abuelo, Marcelino García Barragán, es gobernador del estado de Jalisco en el 47, del 43 al 47, y secretario de la Defensa Nacional en el tiempo de Gustavo Díaz Ordaz, en el momento de 1968. Es crítico, Felipe, la situación que estamos viviendo en cuanto a esta violencia a la clase política. Quienes están detrás, se presume que es el crimen organizado, el cártel, que en estos momentos es el más violento en México y que ya con presencia aquí en la ciudad, y hay que esperar obviamente las indagatorias para saber cuáles fueron los móviles, pero seguramente el gobernador tocó intereses durante su administración y ahora se están cobrando esas cuentas. Lo importante también, Felipe, es destacar que estamos en el proceso electoral que se ha definido como el más grande de la historia, y encontraremos cada vez más estas noticias trágicamente de candidatos, especialmente esta violencia política contra las mujeres, que no serán ajenos a las noticias y que seguramente estaremos comentando, y que ojalá yo hago votos para que esto no sea frecuente, pero estamos en una situación muy, muy difícil, y este crimen contra el ex gobernador ahora pone a tambalear al gobierno de Alfaro. Vamos a ver cómo lo resuelve, pero particularmente lo que se destaca en todos estos casos, Felipe, es la impunidad. No sabemos qué pasó con estos crímenes, son pocos los resultados que hay, particularmente de estos candidatos o presidentes municipales a los cuales un atentado acabó contra su vida y no sabemos más de las indagatorias, y esto es algo constante en estos momentos donde el proceso político para la próxima elección ya está corriendo. Es algo que debemos tener muy en cuenta y de lo cual hay que advertir también a nuestro auditorio que puede haber cuestiones más lamentables. Sin duda, Guillermo, es que al final las narrativas que la sociedad va acumulando y se va haciendo gratuitas sobre particularmente los políticos, las personas que se dedican a la política, pareciera que al final estos atentados o asesinatos que, como ya lo mencionas, han tenido que sufrir, pues parecerían más justificados o más justificables y no necesitarían ningún tipo de investigación. La gente se hace ya historias de que por algo lo han de ver o la han de ver asesinado o perseguido o intentado hacer daño. Y por supuesto no es de ninguna manera normal que esto suceda, y lo contrario también es que lo normal es que las autoridades hagan su trabajo de investigación y de resolución de estas investigaciones para dar y confirmar los hechos y las razones por las que estamos viviendo esta situación tan crítica, como bien lo mencionas, y por supuesto muy al pendiente ya del 2021, el proceso electoral, como ya lo menciona el INE constantemente y casi lo pone como eslogan, el proceso electoral más grande de la historia del país. Pues por supuesto estaremos muy al pendiente de esta información. Pues Guillermo, te agradecemos muchísimo esta reflexión, es importante que la señalemos, y por supuesto pues agradecerte mucho este año en este proyecto. Pues nos vemos aquí mismo en enero, Dios mediante, y agradecerte fraternalmente todas tus reflexiones y por supuesto en nombre del auditorio que seguramente ha seguido con mucha atención tu justo comentario y tu tino al comentar justamente estas noticias. Pues Guillermo, muchísimas gracias. Pues Felipe, muchas gracias también. Agradezco mucho esa deferencia en tus palabras. Agradezco a 33.3 esta oportunidad que ya vayamos en un camino ya casi de 6 meses con el noticiero y que tú atinadamente conduces, y yo la confianza que me dio el padre Daniel de Barajas para tener este espacio editorial. Pero pues esperemos que el próximo año 2021 sigamos adelante con el noticiero, un proyecto muy interesante que creo que tú, Felipe, la producción, el padre Daniel, un servidor, pues vamos a abrir un poquito de brecha para hacer algo por nuestra sociedad y sobre todo para dar un punto de vista equilibrado, objetivo y con el profesionalismo también que te distingue, para que nuestro auditorio tenga en la semana el pulso preciso de lo que está pasando en nuestro país. Felipe, un abrazo a la producción, un abrazo a todos nuestros oyentes, a nuestro auditorio, y que el 2021 con la bendición de Dios pues sea mejor
y sobre todo nos encuentre llenos de paz, salud y amor como lo quiere nuestro Señor. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias. Un abrazo, de veras, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Abrazo allá a toda tu familia. Pues vamos finalmente con la agenda, que va a ser muy cortita y muy específica para lo que resta del año. Agenda. Oiga, no puedo dejar de invitarlo a que salga de estas noches de aquí al 21 de diciembre. Hay una conjunción de planetas, una cosa que dicho así parece muy sencillo, pero Júpiter y Saturno se encuentran alineados en el horizonte. Cuando se oculta el Sol del lado izquierdo, se encontrará un objeto verdaderamente brillante a los ojos simples, por supuesto, de cualquiera que pueda y quiera salir a observarlo. Se trata de un fenómeno astronómico que no ha sucedido, al menos en los últimos 800 años. La última vez sucedió en 1623, ha sucedido en 1623, no sucederá sino hasta el 2080, así que por supuesto no se lo puede perder. Las redes sociales lo ha comentado, se trata más o menos como si viéramos la estrella de Belén, aquella que guió a los magos de Oriente a El Salvador. Pues justamente con esta idea, con esta imagen, nos despedimos en nombre, por supuesto, de la producción, de Alberto, de Martín, por supuesto, del padre Daniel Barajas, director de este canal, por supuesto, coordinador de este gran esfuerzo. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos 6 meses. Nos vemos aquí en enero. Reciban ustedes un gran abrazo de Navidad, un abrazo de Año Nuevo. Hay esperanza, tengan alegría, vivan con los suyos, protéjanse, cuídense, quiéranse. Nos vemos aquí, si Dios quiere, en enero. Que pase usted muy buena noche. Mezcal Tío Germán es patrocinador oficial de 33.3 Televisión. 33.3 presentó. Te invitamos a conocer la terraza parroquial, en un ambiente familiar, sanitizado y agradable. Durante los domingos de diciembre tendremos desayunos navideños a la carta. La parroquia te obsequia el café, el jugo y el pan. Reserva vía Messenger o en la oficina parroquial o al número 5555 17 62 51. Los desayunos serán los domingos a partir del 6, 13, 20 y 27 de diciembre.